oficial de Latinoamérica para Winback, certificó por Francia. Entonces yo vengo manejando Winback ya por bastante tiempo, vengo manejando esta tecnología de radiofrecuencia, de la diatermia ya por bastante tiempo. Entonces me ha parecido importante, me ha parecido un tema genial. Gracias a Fisiobase y a Martita por la invitación. Vamos a empezar a hablar de esta tecnología. ¿Qué es la tecarterapia? ¿Alguna vez alguien se ha preguntado de qué es tecarterapia? ¿De dónde viene la palabra tecarterapia? Porque muchos de nosotros hemos escuchado la diatermia, hemos escuchado radiofrecuencias, hemos escuchado hasta la tecarterapia, pero alguna vez nos hemos preguntado qué es una tecarterapia. Bueno, la tecarterapia proviene de la transferencia eléctrica capacitativa y resistiva. Esas son las abreviaciones. La tecarterapia es la abreviación de las palabras de transferencia eléctrica, capacitiva y resistiva. En el cuerpo humano, en el ámbito de la fisioterapia, existen un sinfín de corrientes de alta frecuencia, de baja frecuencia y de mediana frecuencia. La tecarterapia o la radiofrecuencia es de alta frecuencia. ¿Y qué es tecarterapia? Es una técnica que usa a la radiofrecuencia, a la corriente de radiofrecuencia, para generar un calor corporal. Este calor corporal puede ser profundo, este calor corporal puede ser superficial. Nosotros con la diatermia o con la tecarterapia podemos regular la profundidad del tejido donde nosotros queremos llegar. Existen, como les he dicho hace un rato, existen varios tipos de corrientes. Tenemos corrientes analgésicas, corrientes antiinflamatorias, tenemos corrientes para evacuación de edemas, TENS, diatermia, interferenciales. Tenemos un sinfín de corrientes, pero no todas las corrientes van a tener el mismo efecto en nuestro organismo. No todas. La tecarterapia es una corriente de tipo de alta frecuencia. Esta corriente de alta frecuencia va desde 300 hasta 1000 kilohercios. Estos 1000 y 300 kilohercios van a hacer de que la radiofrecuencia o la tecarterapia sea una terapia natural y sea una terapia no invasiva. Porque generalmente nosotros, los fisioterapeutas, realizamos tratamientos extracorpóreos. ¿Qué quiere decir tratamientos extracorpóreos? Por fuera del organismo. Nosotros no hacemos invasivo, a no ser de que utilicemos la aplicación o la tecnología de las electrólisis percutáneas que hoy en día están en boga. La aplicación de agujas de acupuntura y pasar corriente a través de esas agujas. Para que podamos entender nosotros mejor de lo que es la tecarterapia o la radiofrecuencia o la diatermia, es primordial que entendamos un poquito del principio de la permeabilización. La permeabilización es extremadamente importante porque va a provocar ciertos cambios en niveles celulares y ciertos cambios a nivel de los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar esta tecnología? ¿Qué es lo que va a ocasionar la diatermia? Va a provocar la apertura de los canales iónicos. Al existir una apertura de los canales iónicos, va a permitir el intercambio que la entrada y la salida de la bomba de sodio y potasio, la entrada de salida de sodio y potasio. Al aumentar este intercambio, aumentar la salida o la apertura de los canales iónicos, va a permitir también que exista una pequeña aceleración del intercambio de los líquidos intracelulares y del líquido extracelulares, como estamos viendo aquí en la pantalla. El líquido extracelular, los líquidos extracelulares, por ejemplo, los líquidos extracelulares van a intercambiar con el líquido intracelular. ¿Y qué va a ocasionar ese intercambio? Ese intercambio va a ocasionar de que exista un aumento en la temperatura del tejido,
va a provocar de que exista un aumento en los aportes de los nutrientes, porque es bien importante nutrir al tejido, y lo más importante, nos va a ayudar a que exista una evacuación de algunas toxinas que son dañinas para el tejido. Estos tres puntos, el aumento de la temperatura, el aumento de los aportes nutrientes y de la eliminación o evacuación de las toxinas, es gracias al intercambio que va a existir entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, provocado por la apertura de los canales iónicos y provocado por la aceleración de los intercambios de los líquidos ya mencionados. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los beneficios de la tecarterapia, la radiofrecuencia o la diatermia, como quieran llamarlos? Porque esta tecnología es utilizada con diferentes nombres, con esos tres nombres generalmente. Tecarterapia, que es la más utilizada, la diatermia, que es en segundo orden, y la radiofrecuencia en tercer orden. Tiene varias ventajas. En realidad tiene tres principales ventajas, de las cuales, de estas tres principales ventajas, la más importante es el alivio del dolor. Elimina el dolor. ¿Cómo va a eliminar el dolor? Va a eliminar el dolor porque va a existir un aumento en la secreción y en la liberación de las endorfinas. No nos olvidemos que las endorfinas son los opiáceos naturales que nosotros tenemos para ir a inhibir el dolor. Va a eliminarse el dolor porque va a existir un alivio en la presión del tejido. Y por último, va a eliminarse el dolor porque va a existir una interrupción de los impulsos nerviosos. No nos olvidemos que la fibra A delta, no se olviden que la fibra A tiene subdivisiones de alfa, beta, gamma y delta, y la fibra delta es el principal impulsor de los impulsos nociceptivos. Hay estudios que indican que los impulsos nerviosos llegan con una rapidez de 5 hasta 50 metros por segundo. Es decir, el impulso, la información nerviosa va a tardar va a viajar de 5 a 50 metros por segundo. O sea, ya se pueden imaginar ustedes cuán rápido llega la información del dolor. ¿Qué es lo que hace la radiofrecuencia? ¿Qué es lo que hace la tecarterapia? Va a ayudar a disminuir ese tiempo. Es decir, si el tiempo normal aproximado es de 5 a 50 metros por segundo, la radiofrecuencia, la tecarterapia, comprobado, ayuda a disminuir hasta 1 milisegundo el tiempo de viaje de la información del dolor. Esa es una gran ventaja. Y otra gran ventaja que está comprobado, y les voy a mostrar el artículo científico, es de que el dolor, el alivio del dolor, es prolongado hasta 48 horas. Es decir, después de haber realizado el tratamiento con la radiofrecuencia o con la tecarterapia, ese proceso analgésico les puede durar en el organismo hasta 48 horas. Se pueden parar sobre clavos, como ven en esa figura. O sea, no se paren sobre clavos, ¿no? Pero les he puesto esa figura para que más o menos ustedes me puedan entender. Y eso está comprobado. ¿Y dónde está comprobado? En un artículo científico de Julia Burnett y Ophel Diesel. Lo van a encontrar en PubMed, está libre, se lo pueden leer, ahí está traducido también al español. Y en este artículo habla claramente los tiempos, el tiempo de viaje del dolor, cuánto te disminuye la radiofrecuencia, el tiempo del impulso del dolor, etcétera, etcétera. Este es un lindo artículo, espero que ustedes lo puedan leer, que lo puedan bajar, es gratuito, lo pueden encontrar en PubMed, en Google. Hemos dicho que los beneficios son: uno, aliviar el dolor. El segundo beneficio, que también hemos considerado que es el más importante, es la liberación del movimiento.
Y es aquí donde nosotros generalmente entramos. Es aquí donde generalmente los que realizan las terapias manuales, los que están certificados para realizar terapias manuales, yo no soy certificado en terapia manual, pero los que realizan las terapias manuales, combinado con la radiofrecuencia o la tecarterapia, van a tener, les aseguro, un óptimo tratamiento, óptimo tratamiento. ¿Qué es lo que va a provocar? ¿Cómo va a provocar esta energía la liberación del movimiento? ¿O qué va a eliminar? Va a eliminar las contracturas, va a eliminar el edema y va a eliminar la fibrosis. Esta fibrosis, el punto C, es extraordinariamente increíble cómo trabaja. Y les voy a explicar. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pacientes en nuestro consultorio derivado por traumatólogos? Paciente posinmovilizado, posyeso, estado con una fractura de platillo tibial, ha estado 3 semanas con yeso, un ejemplo. Entonces sacan y mandan con la receta del médico, no del fisioterapeuta, y una de las órdenes o las instrucciones del traumatólogo es, por favor, mejorar amplitud articular. Vas, haces la revisión, haces tu evaluación kinésica a tu paciente, haces la evaluación y el paciente no dobla pues ni 5 grados. Esa articulación está totalmente fibrótica, está realmente con tejido de fibrosis alrededor de la articulación, en todo el tejido periarticular, en todo el tejido periarticular. Entonces, ¿qué hace esto? Yo les estoy hablando con conocimiento de causa porque yo he tenido muy buenos resultados. He aplicado la radiofrecuencia, he utilizado con temperaturas altas, profundas, he ablandado la fibrosis y aunque no crean en PRAP, en menos de 3, 4 sesiones, esa articulación de la rodilla ya estaba libre de movimiento. Está comprobado de que el aumento de la temperatura ayuda a la liberación de la fibrosis articular. Ayuda. ¿Y cómo vamos a conseguir todo liberamiento del movimiento? Mediante la revascularización local, el aumento del torrente sanguíneo, el aumento del flujo sanguíneo. La sangre aquí juega un papel importante. La sangre es importante porque es el principal cicatrizador, es el principal nutriente de todos los tejidos que nosotros tenemos. Les doy un ejemplo. ¿Qué tarda más en cicatrizar? ¿Una rotura de tendón cualquiera aquiliano o una rotura de unos 10 milímetros o de lo que ustedes quieran de una fibra muscular? Tarda más el tendón aquiliano. ¿Por qué tarda más el tendón aquiliano? Porque todos los tendones, la mayoría, son tejidos avasculares. ¿Qué significa tejido avascular? Significa de que no tiene torrente sanguíneo. Al no tener torrente sanguíneo, el proceso de cicatrización, el proceso de regeneración, de proliferación, la inflamación neurógena famosa, hoy en clases antes de venir he hablado de eso, la inflamación neurógena, ¿no es cierto?, va a tardar más en un tejido avascular tendinoso que en el músculo. ¿Por qué el músculo? Porque el músculo es rico en torrente sanguíneo. Tú te cortas el músculo y sangra. Tú te cortas el tendón y no sangra. La sangre que está alrededor la vascularización que está alrededor del tendón es mínima y esa mínima es suficiente para todas sus necesidades biológicas y fisiológicas y para el funcionamiento óptimo de ese tendón. Generalmente los tendones reciben nutrientes y sangres de los tejidos circundantes, del músculo y del hueso, generalmente. Esto hace, por eso, esta tecnología, la diatermia y la tecarterapia, hace de que exista un aumento en la proliferación del torrente sanguíneo, la revascularización. Y por último, este tema no lo vamos a tocar porque no vamos a hablar, pero también ayuda a acelerar el proceso de cicatrización. Como les he hablado hace un rato, la sangre es importante. Ustedes tienen una herida,
ustedes aplican en la zona perizonal, en la zona periarticular o alrededor de la herida, no sobre la herida, porque está contraindicado colocar algo sobre la herida, alrededor del tejido, aumentan el torrente sanguíneo, aumentan los nutrientes y por ende el tiempo de cicatrización va a estar menor y va a estar reducida para su fin. Va a estar reducida para su fin. ¿Sí? Esos son los tres principales objetivos que va a conseguir esta tecnología. Esta tecnología va a trabajar en varios niveles de temperatura. En realidad trabaja en 3 niveles. Los niveles atérmicos, porque también vamos a hacer una práctica ahora y van a ver de que hay un cabezal que es el cabezal resistivo, no es cierto que es atérmico, que el paciente no siente. Esa atermia es para desgarros musculares, para edema, para efectos antiinflamatorios, para efectos analgésicos. La atermia moderada es para preparación del tejido y para las contracturas musculares. En la atermia moderada, como vamos a ver en la práctica, nosotros utilizamos esa tecnología, esa atermia moderada para acelerar y para preparar el tejido. Utilizamos para que aumente el torrente sanguíneo, para que haya mayor flujo sanguíneo alrededor del tejido que queremos hablar, en este caso de la articulación. Y la atermia intensa, que utilizamos siempre esto en las capsulitis adhesivas, en los hombros congelados, fibrosis, etc. Estos son los 3 niveles de temperatura que va a utilizar la diatermia o la TECAR terapia. Atermia, la atermia moderada y la atermia intensa. Resumiendo, para que podamos ya entender un poquitito. La tecnología, esta tecnología de la radiofrecuencia o de la TECAR terapia va a emitir una corriente de radiofrecuencia pero lo que pasa en el tejido o lo que pasa dentro de nuestro organismo es una diatermia. En pocas palabras, es de que es la transformación de la corriente eléctrica en un aumento de la temperatura. Nada más. La radiofrecuencia entra a nuestro organismo como entra al tejido como corriente y el organismo y el tejido siente como una diatermia, es decir, siente caliente, siente aumento de la temperatura. Y eso es lo que ocasiona la corriente radiofrecuencia de alta intensidad. Aquí hay otros artículos que me han parecido interesantes. Les dejo, si les interesa, están traducidos al español también. Alejandro Ubeda, por ejemplo, Alejandro Ubeda es un colombiano famoso, colombiano que le ha interesado mucho las corrientes de radiofrecuencia y ha hecho varios estudios, tiene varios artículos, pero este es uno de los más importantes en cómo trabaja y cómo es importante la sangre, ¿no es cierto? Y qué papel cumple la sangre en la reparación de los tejidos. Y hay otro iraní que se llama Sohail Mansour, no sé cómo se pronuncia su nombre, su apellido, pero es un artículo increíble que es la radiofrecuencia en los dolores musculoesqueléticos. Bájenlos, están en español, léanlos y van a ver lo importante de que es esta tecnología y cómo sí alivia el dolor. Cómo sí alivia el dolor. ¿Cuál va a ser el principio de la frecuencia? Esto es bien importante. La radiofrecuencia o la TECAR terapia o la diatermia va a actuar de la misma manera como actúa el ultrasonido. Cuanto más alta es la frecuencia, cuanto más concéntrica y superficial va a ser la temperatura. Cuanto más baja es la frecuencia, cuanto más profunda y difusa va a ser la temperatura. Lo mismo que el ultrasonido. Cuanto más alto, más superficial. Cuanto más bajo, más profundo. Ese es el mismo principio. Trabaja de la misma manera que el ultrasonido. Pero la única diferencia es de que esto es profundo. Sientes realmente el calor como trabaja y es agradable, no duele.
Estos son nuestros aplicadores. Tenemos nuestros aplicadores capacitivos y nuestros resistivos en la mano izquierda, y en la mano derecha ustedes van a ver unas manillas. Esas manillas que vamos a hacer la prueba, les voy a mostrar cómo funciona. Esas manillas, en vez de que utilicen ustedes los aplicadores de la mano izquierda, ustedes se colocan las manillas en la muñeca y a través de las manos ustedes pueden pasar la energía al tejido, pasarle la energía al paciente. El paciente no siente, el paciente no va a sentir, pero ustedes le están pasando un efecto analgésico antiinflamatorio con estas manillas. Ahora en la práctica vamos a hacer la prueba. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones, la mayoría de nuestras áreas, en el área en la cual nosotros trabajamos. Área de traumatología, área de reumatología, hasta de estética, neurología, la mayoría de las indicaciones en las cuales nosotros los fisioterapeutas estamos inmersos. Y las contraindicaciones, tenemos las contraindicaciones absolutas y las relativas. Las absolutas, por supuesto, no en pacientes cancerígenos, no en infecciones, no donde hay fiebre. Obviamente, cuando hay infección, generalmente hay aumento de la temperatura, hay fiebre, el paciente está febril. No sobre marcapasos, no sobre tromboflebitis, no pacientes anticoagulados, no pacientes que tienen trombosis venosa, no pacientes en el cual tienen el TEP, tromboembolismo pulmonares, no en patologías circulatorias. No es aconsejable. Esas son las absolutas. Pero las relativas, que son sobre el abdomen en pacientes embarazadas, por ejemplo, distalmente. O sea, no van a colocar, no le van a hacer, no se va a mandar a hacer en estética una mujer embarazada, pero sí le puedes tratar un esguince de tobillo, pero sí puedes trabajar una fasciitis plantar, un espolón calcáneo, ¿por qué no? Está distalmente, eso sí es una contraindicación totalmente relativa. En los cartílagos de crecimiento, no hay estudios hasta el día de hoy que nos digan de que el uso de la radiofrecuencia o la diatermia va a interferir sobre los cartílagos de crecimiento. No hay, hasta el día de hoy no hay. Ninguna contraindicación es con el material protésico. Es decir, todo esto síntesis, todo material metálico, todo lo que es metal se puede utilizar con la radiofrecuencia. La corriente de radiofrecuencia actúa únicamente sobre células vivas, no actúa sobre células muertas. Es decir, no va a existir, no existe, sáquense esa idea de que colocando calor le vamos a calentar la prótesis y la vamos a mover. En el ultrasonido, sí, el ultrasonido, utilizando la onda ultrasónica, sí podemos mover, podemos desplazar ligeramente algún aparato protésico, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero no, en la diatermia no es así. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. ¿Dónde está el chat? ¿Me voy al Zoom? Sí. Yes. No compartir. No, una consulta, se retrasó la charla, sí se ha retrasado la charla, van a disculpar, había mucho tráfico afuera. Israel Flores, vas a disculpar, querido hermano, pero mucho tráfico a esta hora. Parece día de cancha allá afuera, hermano, lleno de autos, increíble, no había dónde parquear. Buenas tardes. Sí tengo un cuadro inflamatorio, trabajo a nivel atérmico, sí se puede. Paula Martínez, sí, por supuesto. Sí, hacemos prácticas. Por favor, pásenos al grupo de pasar bibliografía, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo adecuado de aplicación de la tecarterapia por áreas según la lesión? Protocolo nos dice Jair Ledesma, Madas. Protocolo nos dice Jair 15 minutos. 15 minutos de aplicación es suficiente. 5 con el capacitivo y 5 con el resistivo y cerramos otra vez con el capacitivo. Son 15 minutos. Hay algunos que les gusta utilizar hasta 20 minutos, pero más de 20 minutos no es aconsejable. No es aconsejable.
¿Cierro esto? Sí, ya. ¿Estamos? Sí, ya, ahora sí. Vamos a hablar, este es el equipo que nosotros utilizamos. No, nosotros hemos elegido Winback, pero hay un sinfín de marcas, pero nosotros hemos elegido Winback porque hemos considerado de que Winback te ofrece una gama de opciones, por ejemplo, estas manillas que son geniales para los que hacen eh, terapias manuales. Esta es la placa que siempre tienen que tener. Hay diferentes tipos de placas. Hay las placas que son las adhesivas que vienen en el equipo, pero esta vez las vamos a utilizar las placas fijas. Esta placa siempre tiene que ir cerca, no muy cerca, distal cerca del cabezal que vamos a utilizar para que complete el circuito. Pues supongamos que esta es una pacientita que ha tenido un desgarro solo y gemelos, o sea, ha tenido un desgarro muscular, ¿no es cierto? No hay compromiso tendinoso, hay un desgarro muscular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo empezamos la práctica? ¿Cómo tratamos esto? Siempre utilizamos un gel. Es un gel conductor, como un gel del ultrasonido, pero este es un gel especial, es un gel conductor, es un gel blanco, ¿no es cierto? Suficiente, buena cantidad, no seamos tacaños en utilizar y empezamos, y estos son los dos cabezales. Tenemos un cabezal capacitivo. Este es el térmico, lo que vemos en los térmicos, eso es el térmico, el que te provoca calor, y este es en los cabezales resistivos. Este cabezal resistivo es atérmico, este no siente absolutamente nada, no se siente, pero imita la terapia por dentro. Hay diferentes tipos, si me sigue la cámara, por favor, hay de diferentes tipos de tamaños. Es de acuerdo al segmento que vamos a trabajar, hay de diferentes tamaños, de medio, ¿no es cierto? Y tenemos acá el más grande. El capacitivo, lo mismo, ¿no es cierto? Grande y medio. Pero en este caso vamos a utilizar, por la consistencia de la pacientita, con textura, vamos a utilizar el pequeño por el tejido que vamos a querer aplicar. Entonces, ¿cómo iniciamos? Primero, siempre iniciamos el tratamiento con el capacitivo. Iniciemos el capacitivo. ¿Por qué? Porque queremos provocar un efecto térmico moderado. ¿Se acuerdan de los niveles, los térmicos moderados y los térmicos fuertes? Un efecto térmico moderado. ¿Para qué? Para que haya un aumento del flujo y del torrente sanguíneo. Y eso, seguime aquí, y eso lo hacemos programando de la siguiente manera.
Primero, 15 minutos. La máquina por defecto te sale 20 minutos, pero nosotros utilizamos un protocolo de 15 minutos. Utilizamos la opción de set, que es el capacitivo. ¿No es cierto? Utilizamos la opción del set, perdón. Vayamos desde el principio, para que enciendan, desde el encendido. Encendemos el equipo, así sale, ¿no es cierto? Utilizamos primero el set, ¿no es cierto? En continuo vamos a utilizar, y esto de aquí es para que vayamos subiendo la intensidad, ¿sí? Y vamos a ir subiendo la intensidad. Generalmente empezamos con 30. 30, ponme aquí. 30 es el inicio, el 30 es el inicio de una temperatura caliente y agradable. Y empezamos a trabajar todo el segmento. Nuestro objetivo es un desgarro a este nivel. La paciente va a empezar a sentir un efecto de calor. Mamita, cuando sientas calor, me vas a avisar. ¿Sí? ¿Estás sintiendo algo de calor? No todavía, porque estamos con 30, está muy bajo todavía. ¿No es cierto? Ya va a ir calentando poco a poco. La paciente dice que no siente nada. Hay una opción, porque cuando tú estás tratando solo no vas a estar subiendo haciendo esto. Hay una opción en este equipo que se llama el tic. ¿Ven este tic? Apretamos el tic y hace esto. Apretamos el tic y podemos manejar los niveles de temperatura haciendo esto. ¿Listo? Haciendo esto. Manejamos los niveles de temperatura, subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Esa es la opción que tiene esto. Pero en este caso vamos a empezar a hablar, vamos a utilizar solamente el manual para que ustedes me puedan entender. He subido a un 50%. Entonces ya va a empezar a aumentar, el efecto térmico. Por dentro está trabajando el efecto térmico. Ya va a empezar a sentir, ya se está empezando a sentir un poquitito de calor. Sí, ya lo estoy sintiendo. Tú ya vas a empezar ahorita. Poquito a poco vas a sentir un poquito de calor. Esto ya va a ir avanzando, 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 avanzando. Vamos a aumentar un poquito más. Vamos a aumentar un poquito más. Está subiendo. Eso. Ya está sintiendo un calor profundo. Está empezando a sentir un calor profundo la paciente. Esto lo hacemos por 5 minutos. El protocolo nos dice que hagamos los movimientos circulares, ¿sí? Suaves, circulares, alrededor del tejido y alrededor del tejido circundante, en la zona periarticular, en la zona perimuscular, donde están alrededor del tejido. ¿No es cierto? Entonces, digamos de que ya han pasado los primeros 5 minutos. ¿No es cierto? Digamos de que ya han pasado los primeros 5 minutos. Cambiamos, seguime por favor, cambiamos al resistivo, que es este blanco. Cambiamos al resistivo. Sí, y cambiamos en la pantalla. Utilizamos low pulse. El low pulse con el resistivo nos va a ayudar a provocar un efecto antiinflamatorio, analgésico del tejido que queremos trabajar. La paciente no va a sentir absolutamente, la paciente no va a sentir absolutamente nada. Entonces, iniciamos. Generalmente empezamos con 30. Siempre iniciamos con 30. Y trabajamos esta vez sí trabajamos sobre la zona que queremos trabajar. Es decir, sobre el desgarro a nivel de, supongamos que la patología está a este nivel y trabajamos sobre esto. Movimientos circulares, pequeños, alrededor de la herida. Alrededor de la herida.
siempre pequeño, siempre sobre la herida, siempre sobre el tejido que tengamos que tratar. Esto lo vamos a hacer por el lapso de 5 minutos. 5 minutos. La paciente en este momento no siente absolutamente nada, no está sintiendo nada la paciente porque es resistivo. Este es un efecto atérmico. Acuérdense cuando hemos hablado de los niveles de temperatura de esta tecnología. Los atérmicos, los térmicos moderados, los térmicos elevados. Este es un efecto atérmico, ¿no es cierto? Y entonces trabajamos sobre la zona que estamos yendo a tratar. Sobre la zona que estamos tratando. Suave. No estamos pintando una pared, estamos tratando un tejido y vayamos suave sobre el lugar donde tenemos que tratar. Siempre sobre el desgarro. En este caso es un desgarro, siempre sobre la patología. Siempre. Ahora bien, una vez de que, supongamos que hayamos terminado los otros 5 minutos. 5 minutos, ¿no es cierto? Estamos ya a los 5 minutos. Y los últimos 5 minutos volvemos a nuestro capacitivo, a nuestro cabezal negro. Volvemos a nuestro capacitivo, a nuestro cabezal negro, ¿no es cierto? Y otra vez. Ya para esto el gel ha debido estar absorbido, entonces volvemos a colocar gel. Volvemos a colocar gelcito o la crema y empezamos. Siempre empiecen con 30, pero la paciente ya está acostumbrada. Siempre empiecen con 30 y esto va a empezar a aumentar la temperatura. Y otra vez, sobre la lesión, sobre los tejidos periarticulares y perimusculares. ¿No es cierto? Sobre los tejidos periarticulares y los perimusculares. Aquí alrededor. Y está sintiendo calorcito, ¿verdad? Sí, ¿no ve? Se siente calientito. Alrededor trabajamos sobre la rodilla, trabajamos sobre la zona que queremos calentar. No es necesario que agarren así el electrodo. Hay algunos pacientes o algunos terapeutas que no toleran el calor porque por aquí pasa calor. Hay unos dispositivos que están allá que colocas aquí como base para que podamos agarrar. Podemos agarrar el electrodo también así de esta manera. No hay una regla oficial. Esto es lo que hace. Esto es lo que hace. Provocamos un efecto térmico, vamos alrededor del tejido, vamos alrededor de la lesión. ¿Para qué? Para aumentar un torrente, un mayor flujo sanguíneo, una revascularización. Yo me he acostumbrado a manejar así esto. Una revascularización de la zona. Listo. Digamos que hemos terminado la terapia. ¿Sí? Los otros 5 minutos. Y con eso terminamos la terapia. Tengan por seguro que el efecto analgésico que hemos conseguido en la paciente o en el paciente que ustedes tengan va a permanecer hasta 48 horas y eso está comprobado. O sea, la paciente se va a ir asintomática de tu consultorio. Tengan por seguro. Va a estar y eso está comprobado. Ahora bien, la ventaja de esta tecnología es de que el resistivo o cuando quieren hacer terapia manual o cuando quieren hacer que la paciente empiece a mover la articulación o quieren hacer algún tipo de manipulaciones, hay una opción que son estas manillas. Estas manillas de acá. ¿Y en qué consisten? Estas manillas son resistivas. Estas manillas son resistivas. Entonces, nos colocamos una manilla acá, ¿no es cierto? Y nos colocamos otra manilla acá. Traten de que, si alguna vez tienen esto, traten de que el cable mire hacia afuera, ¿no es cierto? Estoy mirando no hacia adentro porque se van a hacer. ¿Sí? ¿En qué consiste?
Lo mismo. Seguime aquí. Lo mismo. Esto está cumpliendo, en vez de utilizar este cabezal de acá, ¿no es cierto? Que es el resistivo, por eso tiene una R, vamos a reemplazar por las manillas, que son las resistivas. Entonces, ¿qué hacemos? Resistivo. Utilizamos lópulos porque queremos provocar un efecto antiinflamatorio, analgésico, y aumentamos. Generalmente esto lo hacemos hasta 30. Empezamos con 30, 30, 40. 30, 40. Y hacemos así. La paciente no va a sentir absolutamente nada. La paciente no siente nada. Y utilizamos nuestras manos. Y tenemos mejor control. Tenemos mejor control de lo que queremos hacer. Queremos hacerlo dinámico, por ejemplo. Queremos trabajar articulación. Entonces movemos. La paciente puede mover. Queremos mover rodilla. Empezamos a mover. Queremos trabajar o romper algún tejido fibrótico que se nos ha formado aquí alrededor del músculo. Podemos agarrar y hacer nuestras técnicas. Técnicas manipulativas, nuestros masajes. Podemos hacer todo. A través de los dedos es que está pasando la energía. Esa es la ventaja que tiene esto. Nosotros no sentimos, ella tampoco, porque el resistivo es un efecto atérmico. No se olviden, efecto atérmico. Y empezamos a trabajar. Y empezamos a romper nuestra fibrosis, empezamos a romper adherencias, empezamos a hacer todo lo que queramos. Listo. Y con eso terminan su terapia. Y está mi hermano. Vamos a, préstame el papelito. Vamos a limpiarla a nuestra pacientita, ¿no es cierto? Porque esta es una crema especial. Esta es una crema especial que no provoca ninguna reacción alérgica, es neutra. Entonces esto nos va a servir de mucho. ¿Sí? Ahora sí. Ya, estoy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, Gracias, corazón. Con respecto a las sesiones en este desgarro que hemos puesto de ejemplo, ¿cada cuánto se puede aplicar la terapia? ¿Día por medio? Hay algunos artículos, hay algunos autores que lo pueden utilizar hasta pasado un día. Pueden utilizarlo hasta diario, dependiendo el efecto que tú quieras conseguir. O sea, si tú tienes un paciente que está demasiado álgico, tienes un paciente que está muy adolorido, entonces puedes utilizarlo todos los días. Yo utilizo pasado un día. O sea, yo no lo hago diario porque esto es... porque la analgesia te dura hasta 48 horas. Entonces yo dejo de que el tejido disfrute, entre comillas, ese efecto analgésico que tiene por esas 48 horas. Hay que respetar también la respuesta fisiológica. Del tejido, exactamente. Ok. Y si llega el paciente, no sé, por ejemplo, hoy yo me lesiono, tengo el desgarro, ¿a los cuántos días yo puedo intervenir con la terapia? Inmediatamente, o sea, ya no hay esa regla en la cual tú puedes y dices, en la regla, ¿no? Que antes utilizaban de la aplicación del hielo, hasta los 70 ¿cómo es? Hasta las primeras 72 horas hay que utilizar crioterapia y después de las 72 horas hay que utilizar termoterapia. No, esa regla ya no existe. Esa regla ya no hay, ¿no es cierto? Entonces puedes utilizar ya a partir de las 24 horas, 48 horas, tú ya puedes empezar con esta tecnología. No te olvides de que esta tecnología también te va a servir para un efecto regenerador de tejido. Lo que hace es un efecto de cicatrización, te ayuda a regenerar el tejido lesionado. Me imagino que va muy bien también lo que son las pubalgias. Tenemos varios colegas que están con futbolistas, por ejemplo. Las pubalgias. Lo bueno de esto, la bondad de esto, de que tiene una capacidad de penetración de la temperatura, tiene una capacidad de penetración demasiado alta. Tú puedes regular la penetración. Entonces, para llegar a la pubalgia, para llegar al tejido, al tendón, que es un tendón, la pubalgia, una inflamación del tendón o una tendinopatía, ¿no es cierto? Más o menos tenemos que atravesar este grosor.
Es profundo. Entonces, para que llegue una energía ahí adentro, pues necesitamos utilizar esto. Es la ventaja de esto es de que penetra, es profunda. Hasta el hueso te puede llegar. ¿Y qué modalidad utilizaría, doctor? La programación para capacitiva. Primero, siempre yo utilizaría este protocolo. Capacitiva hasta la tolerancia del paciente, 5 minutos, resistiva. Resistiva otros 5 minutos, ¿no es cierto? Y otra vez capacitiva para cerrar el circuito. Sí. La técnica sería estacionaria, ¿cómo puedo seguir? Puedes utilizar las manillas para hacer movilizaciones. Si la cámara me muestra, allá, por ejemplo, allá atrás, eso tienen, estas son placas, por ejemplo. La otra más, Martita, por favor. Estas son placas, por ejemplo, que reemplazan, ¿me prestas? Las dos. Estas son placas que te van a reemplazar, a esto. Te voy a mostrar. Estas son placas que te va a reemplazar, que te va a reemplazar. Esto te reemplaza a esto, y esto te reemplaza a esto, y esto te reemplaza a esto. ¿Qué quiero decir? Estas placas, esta es una placa capacitativa, esta es una placa resistiva, y esta es la placa para completar el circuito, esta de acá. ¿Para qué nos sirve esto? Esta es la bondad de esto, para que podamos hacer el tratamiento dinámico. Quiero hacer con ejercicios excéntricos, concéntricos, quiero mover al paciente, quiero que el paciente trabaje propiocepción. ¿Y cómo trabajamos? Colocamos esto, puedo utilizar aquí, digamos, puedo colocar esto, quiero provocar un efecto térmico, coloco. En vez de utilizar el capacitivo, coloco esto, y esta es la placa para completar el circuito. Y puedo mandarle a hacer al paciente el ejercicio. En vez de que yo esté haciendo esto mientras el paciente se está moviendo, porque no se puede, ¿no es cierto? Lo bueno, la bondad de esto es de que puedo utilizar estas dos placas que te reemplazan para hacer el tratamiento en forma dinámica. Lo mismo, ya no quiero hacer el aumento térmico, quiero provocar un efecto antiinflamatorio analgésico, utilizo el resistivo. Completo el circuito con la placa y coloco un para efecto analgésico. Esa es la bondad que tienes. Puedes utilizar de las dos maneras, de forma activa y de forma pasiva. Y forma activa, pero activa manual tuya, pues el terapeuta ya puede interactuar directamente palpando el tejido, haciendo tus manipulaciones. Esto para los terapistas manuales es fenomenal. Cuando usamos esto, ¿el paciente qué siente? Nada. Nada. Es atérmico, nada. No siente nada, está pasando la energía. Es atérmico, no se siente nada. ¿Y cuánto tiempo? Porque me imagino que debe cambiar el tiempo entre estos aplicadores con la pulsera, o igual estamos... No, es igual, 5 minutos. Puedes utilizar, por eso hay algunos que utilizan hasta 10 minutos, dependiendo, o sea, en grandotes como yo, por ejemplo, personas que obesas, por ejemplo, no vas a utilizar 5 minutos, o sea, te vas a aumentar un poquito más porque tienes más tejido que tienes que tratar, tienes más volumen ahí que tienes que tratar. Y con 5 minutos no creo que sea suficiente, es de acuerdo es un estándar, 15 minutos es un estándar como máximo 20 minutos. Bien. Y en tejidos, ya hablando de tendones, no sé, dedo invertido, una tendinopatitis estenosantes, la tendinopatía. Buenísimo, o sea, el mismo protocolo, ¿no es cierto? No te olvides de que, vuelvo a repetir, que los tendones son tejidos avasculares. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Regenerar. ¿Cómo vamos a regenerar? Aumentando flujo sanguíneo. El tendón en sí no tiene un buen torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos nuestro resistivo. El resistivo, no se olviden, el capacitivo, el negro, no se olviden de que ayuda a aumentar el torrente sanguíneo por un efecto simple, el aumento de la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumentamos el torrente sanguíneo. Aumentamos el torrente sanguíneo, aceleramos con los procesos de cicatrización y los efectos analgésicos antiinflamatorios. Perfecto. Y bueno, la última consulta, ya hablando de la parte discal, abombamientos discales, hernias, que no trata directamente de una hernia, pero sí. Sí, lo que hace esto es, no trata la hernia de disco como tal, o sea, no, pero sí trata la sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología? Tienes mucho dolor, está inflamado, si hay una radiculopatía de por medio, por ejemplo, una hernia de disco más radiculopatía, etc.
Entonces, lo que vas a hacer es, vas a trabajar la zona periarticular, la zona alrededor de la columna lumbar, que es la más famosa, las hernias lumbares, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar todo lo que es la sintomatología. No tratamos nosotros la hernia de disco como tal, con esta tecnología. Hay otras tecnologías que sí puedes tratar la hernia de disco, hay otras, pero con esto trabajamos la sintomatología. Su combinación perfecta con Oh. otros... La mía, Sí. yo uso ondas de choque con esto, combino las ondas de choque focales o las radiales y utilizo el láser de alta intensidad. Ondas de choque, radiofrecuencia o terapia y láser de alta intensidad, ya el paciente, ya te hace un monumento el paciente. Sí, sí, ya son tecnologías más avanzadas. Son mucho más avanzadas, sí. Sí, sí, entonces muy buena recomendación la que nos da Raúl Salinas de poder combinar las distintas tecnologías para poder dar mejor resultado al paciente. Así que no sé si tenemos alguna consulta más en el chat, si nos pueden confirmar, por favor. Daniela Blas nos pregunta, ¿pacientes con varices se puede trabajar? No, no. Hay dos tipos de contraindicaciones, las absolutas y las relativas. Las contraindicaciones absolutas, toda patología vascular, toda patología que esté involucrada, la sangre, está totalmente contraindicado. No puedes. Pacientes trombóticos, pacientes flebóticos, pacientes con anticoagulados, pacientes que tienen tromboembolismo pulmonares, no se puede utilizar. Paola Martínez nos pregunta, ¿las sesiones de tratamiento pueden ser diarias? No hay una conciencia, no hay una literatura que te dice diario, de acuerdo al criterio. Personalmente yo lo hago pasado un día por una simple razón, porque está comprobado de que el efecto analgésico te dura hasta 48 horas dentro del tejido. Entonces yo dejo que esas 48 horas el paciente las disfrute, uno, y dos, y dejo que esas 48 horas siga su proceso de cicatrización y su proceso de regeneración fisiológica normal del tejido. Yo no lo sobrecargo, y lo que yo hago es, hago pausado pasado un día. Eso es lo que yo aconsejo. Pero hay algunos colegas, por ejemplo, que lo hacen todos los días. Bien, perfecto. Ya no tenemos más consultas. Muchas gracias por favor. venir. De verdad es un gusto tenerlo acá. Siempre aprendemos cosas nuevas. Raúl Salinas es el speaker oficial a nivel Latinoamérica para lo que es WIMBAC. Así que para las personas que están interesadas, tal vez tienen más consultas, igual nos pueden mandar vía inbox para poder ayudarles, igual si desean informar. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, y bueno, también tenemos asesoras comerciales para que les puedan atender en la ciudad que ustedes están. Estamos con las promociones del Día del Mundial de la Fisioterapia, que era el 8 de septiembre. Pueden verificar las promociones en las redes sociales y si están interesados nos pueden contactar. Y el próximo webinar, bueno, vamos a tener 2 o 3 webinars más la próxima semana, así que pueden estar atentos también en la página de Facebook, lo vamos a publicar ahí, de los profesionales invitados. Vamos a hablar un poquito de lo que es el deporte con nuestro embajador del Wireless, Israel Amaru, desde La Paz, y ya vamos a colocar la fecha exacta y el horario. Con eso nos despedimos. Martita, un saludo. Muchísimas gracias, y para terminar, quiero recalcarles, quiero decirles de que durante los años de profesión que tengo, de toda la tecnología que he podido utilizar y que estoy utilizando, yo les aseguro que es la mejor. Sí funciona. Es más, yo he tenido muchas charlas con gente desde España, con Ignacio de la Rosa, por ejemplo, y los dos concordamos de que dentro de poco, si no es ya, esto va a reemplazar el ultrasonido. O sea, el ultrasonido está quedando atrás. Esto es más eficaz, menos tiempo y con mejores resultados. Muchísimas gracias. Cuando gusten, a su servicio. Perfecto, doctor. Antes de irnos, Flora Poma nos pregunta si podemos dar su número de celular. Sí, en inbox, por favor, le pasamos o le pasas, Martita, por favor, va a ser un placer. Les mandamos un saludo y nos vemos Un gusto. la próxima semana. Gracias. Hasta luego.